Hola a todos, soy Carlos Rincelli, bienvenidos a una nueva edición de Ambiente de Vuelo. En el día de hoy, en vivo, en modo entrevista, pero ustedes saben que una vez que finalice la misma, subimos este reportaje, o mejor dicho, esta entrevista, que así está mejor dicho, a todas nuestras plataformas. En particular, a nuestra plataforma de Instagram, a nuestra plataforma de Facebook y en nuestra nueva plataforma de YouTube, para el cual siempre sugerimos que se suscriban, es absolutamente gratuito, que le hagan clic a la campanita, porque ustedes les avisan cuando hay nuevos programas, nuevos especiales y sobre todo los especiales exclusivos de YouTube. El productor general de este programa, Lucas Rincelli. En el día de hoy vamos a hablar de tránsito aéreo, vamos a hablar de la reglamentación, qué son las RAC, de dónde vienen, cuál es el origen. Vamos a tener un recorrido con un especialista, es José Edgar Carnero, para mí Pepe. Es una persona con muchos años dentro de la aviación, con una vasta experiencia y por supuesto, a modo de ambiente de vuelo, con una manera de explicar que es de fácil entendimiento. Pepe, te voy a buscar y espero que ya estés conectado y si no, sin necesidad del saludito, eh, bueno, incorporate al programa. Espero encontrarte por estos lados. Quiero agradecerles las salutaciones, el pedido de los temas y aparte de eso, déjenme saludar al primer año de la carrera de periodismo general del Instituto del ISEC y sobre todo el turno tarde, que es con los cuales yo comparto o empecé a compartir esta pasión que tiene que ver con el periodismo. Pepe, ahí estoy tratando de buscarte. Graciela, dale una mano, le mando un beso grande a Graciela. Dale una mano para que se incorpore. No hace falta que te salude, Pepe. Sé que me están escuchando. Ahí te veo, te saludo, como habíamos quedado. Saludado, Pepe. Vendrá tu solicitud de incorporación al programa y a partir de ahí, bueno, bien, lo haremos con muchísimo gusto. Estamos alternando en modo reportaje, como es el caso del día de hoy, y por supuesto que cuando la situación amerite por algún especial que tenga que ver con algún problema de algún avión, de alguna situación asociada al COVID, ahí aprovechamos para hacer nuestros especiales. Pero si no, volvemos también, como en este caso, al modo entrevista, que tanto nos gusta hacer también, porque conocemos otras cuestiones. Ahí te invito yo, Pepe. Hola, Pepe. ¿Qué tal, Carlitos? Buenas tardes. Perdón con estas cuestiones a veces cibernéticas que nos juegan una pequeña travesura por allí. Ninguna travesura, estamos bien conectados y aprovecho por tu intermedio y sé que está por ahí cerca, mandarle un saludo a Graciela que nos arregló, digo, para ambos todas las situaciones que ameritaba para que estemos conectados. Así que gracias por estar, Pepe. Se te ve y se te escucha muy bien. Bueno, te agradezco mucho y por supuesto agradeciéndote la deferencia que siempre tienes para conmigo y sabes perfectamente que es un verdadero placer encontrarme a charlar habitualmente contigo, ya sea en la radio, en el ambiente de vuelo o en estas charlas que sabemos tener, así que con tanto gusto y poder compartir esto quizás con gente amiga, gente que está en el medio, gente que son entendidos, y por qué no otros que, bueno, por una sencilla razón de curiosidad o de interés por el medio aeronáutico, acompañarnos en esta cita. Así que te agradezco muchísimo porque realmente aparte debo reconocer que sos una persona que estás permanentemente fomentando cultura aeronáutica y de la cultura en serio, de manera tal que
soy yo uno de los agradecidos por toda tu actividad. Gracias, Carlito. Bueno, Pepe, mira, vamos a dividir la entrevista en tres partes. Es decir, vamos a focalizar sobre el tema inicial, que tiene que ver con el origen de las RAC y demás, y en el entorno a tu modo. Después quiero hablar también de tu libro, y me gustaría también hablar de tu centro de instrucción, que así me gusta llamarlo, lo sé que compartimos, pero conversar sobre eso también, porque en definitiva hace a Pepe persona, que es lo que yo quiero mostrarle al resto, ¿no? Pero para entrar en tema, Pepe, ¿qué son las RAC? Bueno, mira, Carlito, la pregunta es tan interesante como amplia. Las RAC, como su nombre lo indica, las RAC argentinas, Con doble A. son las regulaciones aeronáuticas de aviación civil. Esos RAC, que en este momento forman un compendio de aproximadamente unas 46 volúmenes, eso es el listado completo de las RAC que están vigentes en nuestro país, de acuerdo a lo que tiene publicado, por supuesto, la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, como responsable de editar este tipo de documentación. No es ni más ni menos que la columna vertebral donde se aglutinan todos los procedimientos que están establecidos para el personal que cumple tanto funciones a bordo de una aeronave como los que cumplen funciones en tierra durante, antes y después de una operación aérea. Las RAC, como tal, muchas veces nos hemos preguntado, ¿y de dónde han salido estas cosas, no? Y alguna vez hemos escuchado por ahí que a lo mejor ha sido producto de algún trasnochado, de esta gente que se pone a escribir, y en realidad el origen que tienen las RAC son y datan desde hace muchísimos años. Es más, Duane Freer, que es un historiador reconocido por la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, que todas las personas que nos están escuchando y que son del medio aeronáutico saben exactamente a qué me refiero, es la organización, para quienes nos acompañan desde afuera, es la organización que nuclea a nivel mundial todo el ámbito aeronáutico, esté en el país que esté. Para tener una dimensión de esto, voy a decirte, vamos a contarle a quienes nos acompañan, en este momento son más de 190 estados, 193 estados, miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional, que tiene su asiento en Montreal, en Canadá. Estas RAC, para tratar de seguir este razonamiento, es muy simpático conocer el origen, que datan del año 1785. O sea, todavía no existían los aviones y ya está determinado que la primera regulación aeronáutica, como lo dice Duane Freer, que lo decía recién anteriormente, reconocido por la OASI, lo dan como un hecho histórico a lo que ocurrió por allá por Francia, cuando los hermanos Montgolfier deciden levantar su globo, y hay muchos otros contemporáneos que deciden emularlos en esta suerte de maravilla, como en alguna oportunidad nos maravillábamos nosotros viendo el hombre aterrizar en la luna. Así quedaban extasiados todos aquellos expectantes y admiradores de esa maravilla de ver subir un globo desde la superficie, en donde, por supuesto, ese acto generó una serie de simpatías y emuladores que, por supuesto, querían hacer lo mismo. Nos dice la historia... Pero, Pepe, sí, creo. Espera, porque es muy importante lo que acaba de decir, porque creo que muchos de los que se estamos escuchando acabamos de aprender sobre un hecho histórico, algo que lo
pensábamos como un hecho posterior. Vale decir, que la reglamentación, como hoy conocemos las RAC, se inician antes del avión, o sea, cuando empezaron a volar los globos, lo cual, Exactamente. bueno, es muy importante, Pepe, esto, porque sinceramente es para remarcarlo, porque no, es historia pura, y todos pensamos, bueno, aparecieron los aviones, reglamentaron la utilización de los aviones, el vuelo y demás, pero viene de antes, viene del globo. Acabas de decir una expresión muy interesante, porque fíjate que lo que estamos haciendo, lo que estamos en presencia en este momento, en este relato, es de que lo que vamos a estar observando es ordenar, regular una actividad que no estaba precisamente dirigida al efecto aviatorio, como lo dice el doctor Alberto Perucchi, sino algo que antecede a esto, que es la ocupación de un espacio que no le pertenece a quien lo ocupa. O sea, estamos ante un hecho jurídico que hay alguien que por intermedio de un artificio mecánico, como fue el globo en ese momento, estaba haciendo ocupación de un lugar que no le pertenecía. Así como el terreno, la parcela le pertenecía a un dueño, había alguien que se estaba ocupando de un lugar que no le era propio. De allí que, mal que nos guste a los aeronáuticos, tenemos que asumir, y esto es así porque la historia lo determina, el primer acto, digamos, regulatorio que va a dar pie a todo lo que viene posteriormente es un acto de origen jurídico. Mira. Es decir, hay un extraño que está ocupando un espacio del que no es dueño, de manera tal que al no tener una autorización para estar en él, se convierte, podríamos decir, en una imagen de intruso. ¿Y esto cómo surge? Resulta que en un poblado cercano a París, emulando a los hermanos Montgolfier, un tal J. Charles decide un día elevar su globo. Por supuesto que lo eleva, eran artificios que quedaban a merced del viento, a merced de la meteorología, se pierde dentro de las nubes y resulta que nos relata todo el historial que está fehacientemente asentado en historia aeronáutico de la OASI. Las imperfecciones de ese globo han hecho que, por supuesto, vaya perdiendo las propiedades que tenía y cae. Cuando atraviesa la capa de nubes, dice que este artefacto cae en un lugar cerca de las comarcas al sur de París, donde estaban todos los labriegos trabajando la cosecha. Por supuesto que si nos remontamos a aquella época, estamos hablando de 1780, la riqueza de la tierra era lo que fundamentaba el poderío de una nación, de manera tal que era algo sumamente valioso. Cuando dice incluso la cronología aeronáutica en este momento, que cuando vieron caer ese objeto negro y oscuro que provenía del cielo sin saber con qué intenciones, salieron todos los labriegos con sus horquillas y con las herramientas que tenían a destrozar el globo de este tal J. Charles que había resultado ser. Y dice, más, lo ataron a los arneses de los caballos que tenían y salieron los caballos a campo traviesa de manera tal que el pobre globo de este pobre J. Charles quedó hecho jirones y todo lo demás. Atendiendo a este hecho que era absolutamente inédito, acá viene el origen. La policía de Francia, de París particularmente, saca la primera, el primer testimonio que tenemos, donde el texto dice más o menos así, que a partir del evento ocurrido, cada persona que quiere elevar un objeto por encima del suelo, primero tendrá que presentarse a esta autoridad policial
a efectos de informar lo que va a hacer, y esto queda terminantemente prohibido en épocas de cosecha. Mirá. Porque atentaba a esto. De manera tal que acá vemos que el solo hecho del acto aeronáutico implica ya tener que regularlo de alguna manera. Porque de lo contrario, evidentemente, estábamos no solamente afectando o usando un espacio que no le correspondía por no ser dueño, sino que aparece una figura nueva que es el afectado, el tercero en superficie, que siendo totalmente ajeno a la actividad que hace aquel aeronauta, se puede ver afectado como ocurre lamentablemente cuando tenemos información de un accidente aéreo o algo por el estilo. El tercero en superficie, esa figura. O sea que la dependencia policial fue la primera oficina de servicio AROIS que existió en este planeta. Exactamente, Gabriel, exactamente. Y esto basándose en algo que por supuesto sería muy hermoso de desarrollarlo, pero habla de otra cosa y lo vamos a cansar a nuestro amigo que nos acompaña, tiene un fundamento en una conclusión de carácter jurídico que habla precisamente acerca de quién es el dueño de ese espacio aéreo. Y ese fundamento lo vamos a encontrar en el siglo XIII, en el año 1268, cuando dos abogados que tenían sendas escuelas de vuelo, uno es Hugo Grotius, holandés, el otro es Francesco Accurcio, en Italia, hablan acerca de la propiedad del espacio aéreo. Dice más o menos así: el dueño de una parcela es dueño de lo que subyace de la misma. Por extensión, lo que se extiende hacia arriba también le pertenece. Fíjate que acá estamos hablando de los incipientes, de los inicios muy primarios, de lo que posteriormente vamos a conocer como el concepto de soberanía del espacio aéreo, en donde el Estado es el dueño del espacio aéreo. De manera tal que hoy en día todos los aeronautas, todos los que estamos, bueno, perdón, todas las personas que están volando, uno los lleva muy metido a esto, cuando nosotros estamos ejerciendo nuestras funciones de vuelo a bordo de nuestras aeronaves, cruzando países, nuestro y lo demás, estamos haciendo uso de un espacio que no nos pertenece. Claro. Evidentemente, es el dueño. Creo que se ha cortado, ¿puede ser la comunicación? No, seguí, Pepe, seguí que se escucha. Seguí que se escucha bárbaro. Perdón. De manera tal, entonces, que esa ocupación de ese espacio aéreo forzosamente tuvo que ser regulado. ¿Por qué? Porque al comienzo, en esos primeros años, vamos a saltar algunos siglos, vamos a ir ya al año 1901, 1903, nos vamos a ir al 1910. Eran años donde la cantidad de aeronaves y las performances que tenían esos aeroplanos, no vamos a llamar avionetas, porque sabemos que no eran avionetas, son aeroplanos, ese es el término correcto, eran muy pocos. El espacio era muy grande, las velocidades eran ínfimas, las alturas menores, los tiempos de vuelos eran precarios, pero eran tan precarios como lo era el acto aviatorio como tal, ya que no existía regulación alguna de ningún tipo. Entonces se hacía libremente, y ahí es donde surge la teoría de Paul Fauchil, que es un abogado de la doctrina francesa, a la cual adhiero en un todo, y él comienza a hablar de las libertades del aire. Bueno, mira querido, desde el año 1901, cuando los hermanos Wright comienzan con su primer vuelo, y aquí
lo digo de esta manera y no lo quiero decir enfáticamente porque si hay algún amigo brasilero posiblemente se sienta tocado y va a reaccionar porque la diatriba entre los hermanos Wright y el aviador brasilero Santos Dumont, se ha generado siempre esto, en donde cuál fue el primero. En realidad, si es por fechas, tenemos que estar hablando de que fueron los hermanos Wright. Lo que ocurre es que Albert Santos Dumont tuvo un desarrollo del medio aeronáutico fantástico, pero en Europa, no acá. Eso fue lo que ocurrió, claro, ¿no? De manera tal que todo este desenvolvimiento que comienza a darse de la aviación, que te digo en esa primera década del año 1900 fue espectacular, al punto tal que la concepción del avión se invirtió, porque los primeros aviones, todos los comandos de vuelo lo tenían adelante y las plantas motrices atrás, y posteriormente se reordenó esto colocando las plantas motrices adelante y es la concepción que hoy rige y tenemos en la aviación. Bueno, durante toda esa década fue realmente una serie de acontecimientos que se van dando, en donde lo que prima para la gente en común son las efemérides aeronáuticas, donde lo que se van logrando son distintas metas. ¿Quién es el que voló más lejos? ¿Quién es el que voló más rápido? ¿Quién es el que voló más alto? ¿Quién es el que hizo tal o cual travesía? Porque era una actividad que estaba destinada para gente muy pudiente, para gente que podía darse esos gustos. Y yo del año 1910, y aquí en Argentina también estábamos en esa época, y si vemos el perfil que tenía un prohombre de la aviación, como fue Jorge Newbery, vamos a ver que responden a esas características sociales, claro, porque eran propios de aquellos años. Lógicamente que donde más repercute todo este movimiento aeronáutico es en Europa. ¿Por qué? Porque la cantidad de estados que conforman el teatro de operaciones, este nuevo adminículo creado, inventado por el hombre, resulta que no respeta las fronteras a las que tradicionalmente las doctrinas de la defensa estaban acostumbrados cuando hablamos a nivel del suelo. Este artificio que, utilizando el medio aéreo, no respeta límite alguno sobre el terreno, empezó a generar conflicto entre las distintas potencias, hasta que se produce un hecho que se conoce, digamos, por su anécdota de lo que fue la impronta del cruce del Canal de la Mancha por Luis Blériot en el año 1909, donde por primera vez se hace el cruce del Canal de la Mancha. Te aclaro que todo el desarrollo de ese episodio forma parte de una apuesta, concretamente, que se estaban haciendo entre él, Blériot, y Latham, su amigo, oficiado por un periódico precisamente. Lo cierto es que, más allá de quién fue el que ganó la apuesta en ese cruce, que fue Blériot, acá se produce un hecho que viene a modificar sustancialmente la relación geopolítica de los estados con el tema del uso del espacio aéreo. Porque cuando esa mañana del 25 de julio del año 1909, Luis Blériot aterriza en Davor, que es en la costa muy cercana desde Cali, que había volado, el vuelo de Blériot es una belleza, lo podríamos desarrollar algún día para contárselo, claro, a los amigos, porque ese vuelo, el último que hace el intento y gana la apuesta a su amigo Latham, comienza esa mañana con la mujer de Blériot empujándolo en la cama del hotel, que él ya no quería levantarse porque habían sido como 4 o 5 frustradas salidas, en donde la meteorología no les permitía realizar esa hazaña, y termina haciéndolo. Bueno, el libro de Pitágoras de vuelo de Luis Blériot está detallado en un todo
y precisamente una parte muy breve la he transcrito en el libro en alguna oportunidad, para ver con la precariedad que se hacía esto. Pero más allá, como te decía, de esta anécdota que se convierte el vuelo de Blériot, cuando aterriza en Davor, que por cierto es todo un estudio que podemos hacer ahí de aerodinámica aplicada en el aterrizaje, porque fue fenomenal eso, y también muy lindo. Así que si algún día quieres, nos podríamos dedicar este espacio a contar cómo fue toda esa operación. Lo recibe en forma muy acalorada uno de esos policías ingleses, que lo saluda con mucha euforia diciéndole que ha recibido su aterrizaje como si fuera una gran mariposa aterrizando, pero resulta que hay un político inglés que dice: un momentito, este señor puede haber hecho una gran hazaña, el barón Forrest fue precisamente, pero acá se ha cometido una irreverencia con el reino inglés, porque este extranjero ha aterrizado en territorio inglés sin el permiso previo de la autoridad del rey. De manera tal que todo lo que hemos venido sosteniendo hasta este momento, de la libertad del aire, como lo dicen los franceses, apoyándose en Paul Fauci, que decía que como el aire no le pertenece a nadie, pueden volar todos. A partir de este momento salimos de esta doctrina y ponemos el concepto de orden en el aire. Y esto se mantuvo así, te estoy hablando 1909, hasta el 1914. En 1914 viene la Primera Guerra Mundial, ahí es todo un desarrollo impresionante, y particularmente los alemanes lo que llevan a esto, y terminada la Primera Guerra Mundial, haciendo todo ese recuento, y vos sos un hombre del fútbol también, y te conocemos bien, Carlito, ¿sabés? El día lunes es el atrio de los filósofos del fútbol a explicar cada una. Bueno, de esa misma manera, se reunían en esas tardes parisinas, por así, a hablar sobre todos los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, y dentro de ellos estaban, por supuesto, antiguos jefes de escuadrones aéreos y todo esto, comentando qué cosa, el descalabro que era y el desorden que había en el espacio aéreo, porque no había un solo Estado que se ocupara de esto. Claro, es de entender, porque los políticos de aquel entonces, el problema era la soberanía, pero a nivel del suelo. Cuando apareció el avión, que no respetaba nada de todo esto, te aclaro que las muertes eran lamentables porque se perdían, se accidentaban, se caían, se prendían fuego las cosechas de los terceros en superficie, lo que hablábamos. Había choques en el aire también. Y los únicos que habían venido tratando de hacer algo por esto eran los abogados, que decían: por favor, tomen cartas en el asunto, señores políticos, porque acá tenemos graves problemas de carácter jurídico. Hay un antecedente en el año 1910, donde se reúne una serie de abogados, de juristas, te aclaro que había rusos, franceses, ingleses, españoles, que van a conformar lo que posteriormente se conoce como el Grupo CITEJA. El Grupo CITEJA, el Comité Internacional de Técnicos Expertos Juristas Aeronáuticos. Es interesante este punto para que veamos cómo es que al día de hoy, cuando decimos, ¿cómo es que la OASI tiene semejante prestigio ante Naciones Unidas, que es dentro de ese macroesquema que funciona? Y funciona justamente con ese prestigio porque instituciones como esta, 1910, se van a proyectar de una manera tal en donde
tienen tanta vigencia y es tan valorado su aporte que de esa historia los modernos van tomando experiencia y conocimiento para aplicarla en las nuevas regulaciones que hacen falta actualmente. Te Bueno, mira, mencionaba recién. Sí, sí, espera un segundito que así tomas aire. sí. Porque es tan rico lo que estás diciendo y voy a hacer un cuadro comparativo con lo que está pasando hoy y que nosotros resaltamos. Cuando hicieron ese primer cruce y llegaron al territorio inglés, y la preocupación era porque lo felicitaron, le dijeron que bárbaro, el aterrizaje, van a saber cómo lo denominaron en ese momento. Pero le dijeron, mire, usted acaba de poner un piecito en territorio inglés y no está la debida autorización para hacer eso. Exactamente. Vamos a traspolar y vamos a llevarlo a los años 2000, cuando el excelente capitán Sully, después de hacer un aterrizaje en el río Hudson y salvar de una doble plantada de motor por ingestión a más de 150 pasajeros y convertirse para la sociedad americana y la del resto del mundo en un héroe nacional, pasado eso, tuvo 2 años de juicio personal para salvaguardar una cuestión que obviamente se lo pusieron en tela de juicio para ver si había resuelto bien o mal la emergencia. ¿A qué quiero llegar con esto? Después de ese accidente, lo tuyo es historia pura y vamos a volver a la historia, después de ese accidente, la injerencia de la parte jurídica en la aviación ha sido y es absoluta. De tal manera que hoy, con las cosas que pasan y el por qué pasan las cosas, hay una injerencia de todo lo que tiene que ver con lo judicial que atañe directamente a la aviación, que ya dejó de ser algo romántico, algo dedicado o de utilización de gente, como dijiste vos, pudiente, que es un servicio de transporte aéreo absolutamente regulado, de personas y de cargas, y que en definitiva, por más que existan todos los permisos que iremos desarrollando para llegar al porqué de esos permisos, siguen trayendo distintos pero iguales orígenes en problemas jurídicos. Voy a resaltar también, para aquellos que entraron después a la charla, que esto de la reglamentación no comienza con el advenimiento o la aparición del avión, sino, como bien dijo Pepe, comienza con el globo. Y fíjense cómo en 100 años, 150 años, cómo ha cambiado. O sea, la historia da cuenta que, digamos, 100 años en la historia es nada, pero en la aviación es demasiado. O sea, lo que nosotros vemos hoy como aviones de transporte, comparado con lo que Pepe está diciendo, es de una brutalidad de cambio absolutamente puesto al servicio del hombre, ¿no? Sin lugar a duda, Carlito, te estoy escuchando y es tal cual así. En ese periodo, desde el 1780 al 1901, han pasado la guerra de los 100 años. Claro. Napoleón Bonaparte tiene una influencia aeronáutica. Dicho de esta manera, bueno, este hombre está desvariando. Te puedo asegurar que es toda una charla para hacerla, porque lo toman los alemanes. No, espere, Bonaparte era francés. No, los alemanes, en su doctrina, la posibilidad de eficientizar el acto de guerra es estudiando al enemigo. Y lo estudia nada menos, por supuesto, a Napoleón Bonaparte, en donde Napoleón tiene algunos conceptos cuando hace él su estratagema y está haciendo todo su estrategia dentro ya del campo táctico del combate que va a librar, en donde en más de una ocasión dice: si yo contara con uno de los globos de los hermanos Montgolfier, podría estar más elevado
y poder ver así todo el campo. Mirá. Cuando los alemanes lo estudian a Napoleón Bonaparte, dicen los alemanes, es esto lo que tenemos que lograr nosotros para ver al enemigo. Bueno, y ahí comienza un relato de cómo se desarrollan las primeras observaciones del enemigo en su terreno con la utilización del medio aéreo. Es una dicotomía del hombre, pero la aviación ha tenido un desarrollo espectacular en algunas décadas, pero particularmente durante la época de los grandes conflictos. Y Claro. el primer gran conflicto en el año 1914 hasta el 18, tuvo una evolución, la aviación espectacular y la multiplicación de los aviones fue exponencial. Todo esto que se venía desarrollando en el desastre de la guerra, ya traía sus antecedentes desde los primeros años de los 1903, 5, 10, 12, en donde, claro, la proliferación de aviones hacía que los accidentes eran cosa de moneda corriente. Sí, sí. Y en esto de lamentarse los ex aviadores en esas tardes parisinas de charlas y recordando distintas anécdotas, decían cómo poder hacer para ordenar esto. Casi todos escépticos, excepto uno, el doctor Albert Rupert. ¿Quién era el doctor Albert Rupert? Era uno de los jefes de los escuadrones aéreos franceses que dice, señores, vamos a tratar de llevar adelante una propuesta que va a ser que ahora próximamente, el año que viene, el año 1919, con el Tratado de París, en el Palacio de Versalles, vamos a tratar de que los políticos entiendan la importancia que ha tenido el desarrollo de la aviación y lo que va a ser la aviación una vez que haya terminado la guerra. Que si no ponemos un poco de orden en esto y no intervienen los estados, esto va a ser un verdadero desastre. Bueno, Y entonces, espera ahí, Pepe. a todo eso... Espera, Sí, querido. espera ahí. Vamos a hacer una cosa, porque yo estoy escuchándote. Hay que saludarlo a Huguito Ochoa, que te está mandando saludos. Pero Y te por favor. pondera los cuadros que tenés. A Santiaguito Pantín, que es un chico futuro capitán de línea aérea, con su corta edad. No voy a decir cuánto tiene para no espantar a nadie, pero es impresionante lo que le gusta a la aviación. Que, Y, y a toda la gente que te está obviamente viendo y saludando. Pero yo, si vos me permitís, Pepe, yo voy a detener tu historia, porque en realidad hablar de los orígenes de la reglamentación es todo lo que vos estás contando, que le da un cimiento a entender por qué la OASI hace las cosas que hace, por qué digamos, aparecen las reglamentaciones nuestras de Argentina, que viene mucho después de todo lo que estamos contando. Entonces, si a vos te parece, nos vamos a detener en el año 1919, que estamos en el Tratado de París. Perfecto, sí, como señor. bien lo referenciaste, y lo vamos a detener acá. Muy bien. Quiero tocar dos temitas más que me gustaría que me expliques, y en una nueva oportunidad vamos a arrancar desde el 1919, porque ustedes comprenderán que Pepe, que le cuesta explicar, porque se dan cuenta que no le gusta explicar, lo hace con tanta vehemencia, que es lo mismo que agarrar un libro y leerlo. Pero miren que cuando uno tiene la vista cansada, por ser gentil, a veces cuando se escucha, y contado de la manera que lo cuenta Pepe, que hagan de cuenta que es un amigo que vino a casa y empezó a contar toda la historia, es mucho más agradable. Entonces yo tengo que preguntarte dos cosas. Primero, cayéndome el auricular. Primero, vos tenés un libro editado, Pepe. Ese libro obviamente está orientado al transitorio, pero me gustaría que lo referencies. Me cortó un ¿Me poquito. escuchás, Pepe?
Se corta, pero va y viene, ¿eh? Así que, El si vos me libro, escuchaste la pregunta, te sí, cuento, eso, sí, te escucho. del libro. Se me corta un poquito tu transmisión, no sé si es la mía, o pero Mira, puede ser también, porque a mí, ahí está, voy a recuperar el... Viste que yo es lo que te decía, ¿no? Que pueden pasar cosas. Ahora me vas a escuchar mejor. sí, por supuesto, de eso, Pasan fantástico. cosas, Pepe. Para la Te luz, se agradezco, pasaron un mira, rato. el- Graciela no trajo, Graciela no trajo café, pero bueno, ya después lo vamos a arreglar. sí, no, no. Eso sí. Mira, el tema del libro, vos sabés que yo en realidad lo único que hice del libro fue hacer lo que tanta cantidad de amigos, compañeros nuestros de nuestra querida empresa allá, no solamente pilotos, controladores, Tabuito Ochoa, me dicen que quiero tanto, querido, y tanta gente, porque yo habitualmente estaba dando algunas charlas, haciendo y usufructuando de la paciencia de muchos alumnos también en aquellos años y todo esto. Y cuando terminaba de hablar sobre el tema de las reglamentaciones aeronáuticas, normalmente la pregunta era, ¿dónde puedo encontrar esta bibliografía? Y realmente es tan, pero tan dispersa, que fueron todos mis compañeros de aquella nuestra querida empresa, fueron amigos y alumnos particularmente, los que me motivaron para decir, bueno, voy a hacer un recuento de todo esto, y así fue como durante el transcurso de 4 años, que al final de la época me regalaron estos anteojos, porque eso fue lo que se llevó las horas que estaba ahí. Lo que hacía era, durante la semana y entre vuelo y vuelo, me iba a la biblioteca, fui a la biblioteca del Senado de la Nación, estuve en la biblioteca aeronáutica, en revistas, leyendo mucho de la UASI, y fui haciendo todo un compendio de manera tal que pudiera hacer más o menos un camino del recorrido que tuvo el tema desarrollado a nivel internacional sobre las reglamentaciones aeronáuticas. Y una vez desarrollado eso, dije, bueno, vamos a ver ahora cómo esta estructura, todo este andamiaje que está a nivel mundial aplicándose a la actividad aérea, ingresa a la Argentina, o cómo la ingresa, se mete en ello. Que también te digo, es una historia maravillosa donde hay hombres que, bueno, han hecho, y lamentablemente acá sí tengo que decir, Carlito, algo que no quiero nunca faltar a esto, porque hay una cuestión de respeto. Estamos en un país donde nuestra idiosincrasia o la cultura, la educación, hace que seamos muy ligeros de memorias, ¿no? Y cuando uno lo nombra el ingeniero Walter Binaghi, excepto algunos aeronáuticos profesionales y conocidos de esto, es una ignorancia absoluta que existe. Y estoy refiriéndome, cuando lo nombro a Walter Binaghi, al segundo presidente que tuvo la OASI, que cuando terminó su mandato fue calificado por 777 miembros que estaban presentes en esa asamblea como el mayor experto del mundo en conocimientos aeronáuticos y en el desarrollo de lo que había hecho por la OASI. Cuando llegó a Argentina, una vez que en el año 76 él ya termina su mandato, cuando llega acá a la Argentina es recibido por 3 jefes que le reciben diciéndole: debe usted tener la satisfacción del deber cumplido, así que se puede incorporar a sus tareas habituales. Fue tal la desazón de este hombre que se volvió a Canadá y nunca más volvió a Argentina, y lamentablemente en el año 2016 que fallece allá él, concretamente, ¿no? De manera tal que, digo, esto que tuve oportunidad de desandar un poco entre papeles y cosas por el estilo, que después traté de ir ordenando, hizo que se convirtiera en ese volumen de unas 300 páginas, en el año 2004, te aclaro esto, fue, donde
desarrollé lo que ha sido toda la historia de la regulación aeronáutica, y cuando hablo de regulación aeronáutica, por favor, para que interpretemos todo, tenemos que asumir lo siguiente. Cuando hablamos de regulaciones aeronáuticas, estoy implicando tanto a las reglamentaciones como a las normativas jurídicas. Lo reglamentario está contenido dentro de la normativa jurídica. Yo puedo tomar la normativa jurídica para analizarla en forma específica, o puedo tomar la reglamentación para analizarla en función de las acciones que corresponden a cada procedimiento. Ambas conforman lo que es justamente el cuerpo regulatorio. Por eso es que nosotros tenemos regulaciones aeronáuticas de aviación civil. ¿Por qué? Porque en las reglamentaciones vamos a descubrir que las mismas tienen fundamento jurídico, porque de lo contrario caeríamos en un vacío jurídico donde lo reglamentario se hace ilegal, como lo dice el doctor Alberto Perucchi o Vidal Escalada dentro de los enormes cráneos jurídicos que hemos tenido y reconocido a nivel mundial, y acá prácticamente son ignotos, ¿no? De manera tal que en ese libro se volcaron lo que ha sido el desarrollo de las regulaciones hasta los anexos técnicos. Se hace un pequeño repaso en aquel entonces de los 18 anexos técnicos. Tengamos presente que hoy en día está el número 19, ¿no? Acerca de que se llama gestión de la seguridad operacional. Y después, en ese mismo libro, lo que hice fue hacer un resumen de cómo la Argentina se inserta dentro de OASI a través de este hombre, Walter Binaghi, que fue designado por el brigadier Bartolomé de la Colina, que a su vez fue el primer director de tránsito aéreo, el primer secretario de aeronáutica que tuvimos acá, y así fue como quedó dentro del ámbito de Fuerza Aérea, que eso en algún momento me gustaría contar con el tiempo que me brindes, Carlito, para especificarlo muy bien, por una cuestión de justicia, porque al respecto de eso nunca se ha hablado bien cómo fue todo esto, hasta el año 2009, donde el Comando de Regiones Aéreas, que estaba bajo la órbita de la Fuerza Aérea Argentina, pasa a ser la Administración Nacional de Aviación Civil y quedar dentro del ámbito civil y no dentro de una organización militar como era la Fuerza Aérea en ese entonces, ¿no? Bueno, eso fue un poco lo que puse ahí en el libro. Sí. Esperá porque me quedan 2 minutos nada más. Decime, por favor, el título del libro, que lo vamos a retomar la próxima, pero decime el título de tu libro, por favor. Las reglamentaciones aeronáuticas, el modelo argentino. Ya esto es una edición que está agotada. Mira, tengo uno acá porque es siempre el libro de cabecera, concretamente. Obviamente. Te agradezco, ya está agotado. Tengo que hacer una edición nueva porque lógicamente no contiene la RAC. Fue editado en el 2004, en el 2009 salió en RAC, así que no hay. Lo que te propongo antes que se nos corte la emisión, Pepe, primero agradecerte muchísimo la amistad, en principio, que es lo más importante. Por favor, querido. Después vienen tus conocimientos que, por supuesto que para mí, yo lo conozco a Pepe hace un montón de años, no vamos a decir cuánto, y para mí no es sorprendente, pero yo sé que muchos de los que están escuchando este programa, bueno, tienen delante un historiador, un amigo, un especialista en tránsito aéreo, alguien que se lo puede consultar permanentemente, sí, con todo gusto. y es lo que vamos a hacer, y es lo que vamos a hacer. Tengo que cortar porque esto tiene un tiempo, Pepe, y le digo al resto también, los programas tienen un tiempo para que no se pierdan, y una vez que finalicemos el programa, obviamente va a todos nuestros portales, al de Instagram, a Facebook, y por supuesto a nuestro canal de YouTube. Pepe, te agradezco, vamos a seguir con el tema, arrancaremos desde el Tratado de París del año 1919, te la dejo picando para que ya sepa de dónde arrancamos la próxima, y haremos otro salto en la historia, que es tan rico, y que por supuesto van a aparecer preguntas que yo te voy a ir
transmitiendo en función de este programa que lo van a ver hasta el hartazgo. Si querés desconectarte, Pepe, para mí es un honor, un gusto y un verdadero placer que estés con nosotros. Un beso a la secretaria que tenés, que es absoluta y para todo. Un beso grande a tu hija también. Y nada, nos vemos pronto, Pepe. Te agradezco un montón. Mucho, David. Soy yo que te agradezco que me permitas compartir esto con los amigos. No quiero dilatarme más. Tenemos mucho para hablar sobre los anexos técnicos de la UAS y todo esto. Así que, y un último avisito, si me permites, hoy es un aniversario. Dale. Es el aniversario que en el año 1958 se fabrica por primera vez en la Argentina, en la fábrica militar de aviones, lo que era entonces el avión Rankel, del cual se fabricaron 133 aviones, y el día de hoy, todavía, después de 60 años, hay cerca de 40 volando acá en Argentina. Esta es una de las grandes recordaciones aeronáuticas que tenemos precisamente el 24 de marzo de 1958. Para tenerlo. Bueno, no, ustedes verán porque es un historiador. Yo la verdad que agradezco porque no tenía el dato. Bueno, gracias a todos. Ha sido una emisión excelente de Ambiente de Vuelo. Nos volvemos a reencontrar muy pronto. Síganos en YouTube, suscríbanse y háganle clic a la campanita, porque de esa manera a ustedes van a estar permanentemente anoticiados de cada vez que nosotros hagamos un programa o estén los especiales. Les agradezco mucho y nos volvemos a ver en otra edición de Ambiente de Vuelo. Gracias.